Vamos a platicar ahora con el actuario Ernesto Cordero Arroyo, quien, como usted sabe, es secretario de Desarrollo Social y a quien saludo siempre con mucho gusto. Señor secretario, buen día. Oscar Mario, buenos días. Dice usted ayer en este importantísimo foro al que convoca que la crisis económica que afecta al país propició un aumento de 6 millones de personas en pobreza extrema en el último año. ¿Cuál sería, desde su perspectiva, señor secretario, lo que debiera hacerse, lo que debiera implantarse en el país para provocar un punto de inflexión y romper con este círculo o con este ciclo intergeneracional de la pobreza, como dicen los expertos? Oscar Mario, yo creo que aquí hay dos vertientes y las cuales se tiene que trabajar y avanzar en paralelo. La primera de ellas, necesitamos retomar el crecimiento económico, necesitamos generar empleos, atraer inversión. Afortunadamente parece que ya hay signos muy claros de que la recuperación empezó en México y eso es una muy buena noticia. Al final de cuentas, la salida definitiva a la pobreza es la generación de empleos, Oscar Mario. Y por otro lado, la otra vía en la que tenemos que avanzar es el de la política social. 2010, si bien ya va a ser un año de recuperación, las familias más pobres son los últimos que van a empezar a sentir los beneficios de la recuperación. Es muy triste, Oscar Mario, pero los primeros en sufrir la crisis son los más pobres y los últimos en salir de ella son los más pobres también. Entonces hay que multiplicar esfuerzos, hay que hacer todo lo posible por mitigar los impactos que todavía van a sentir las familias más pobres. No podemos permitir que siga creciendo el número de pobres por los impactos de esta crisis económica, y al mismo tiempo son programas sociales que no son asistencialistas, son programas sociales que están invirtiendo en educación, que están invirtiendo en salud, que están invirtiendo en nutrición, y eso es muy importante porque estas son condiciones muy valiosas para poder aprovechar una oportunidad de trabajo. Bueno, dicen los expertos, señor secretario, que una de las variables no analizadas de oportunidades ha sido la inserción en el mercado laboral e incremento en el ingreso. Oscar Mario, yo creo que el programa Oportunidades está diseñado para tener mexicanos más educados, para tener mexicanos más sanos, para tener mexicanos con una mayor talla, con menores niveles de desnutrición y que estén en mejores condiciones de aprovechar las oportunidades en el mercado laboral. Las oportunidades en el mercado laboral no dependen del programa Oportunidades, dependen de que la economía esté sana, esté fuerte, esté generando los empleos que se requieren. Bueno, entonces, ¿qué se requiere o qué se necesita para fortalecer estos programas que no solo deben de ser, como usted bien dice, asistenciales, sino promotores de una nueva educación y generación de empleos? Porque así como Oportunidades ha generado capacidades entre los niños más pobres, pues quizá no ha generado, como usted bien señala, los empleos para absorberlos en la economía formal. Yo creo, Oscar Mario, que hay que trabajar, como lo mencioné, en estas vertientes. Hay que romper los cuellos de botella que están constriñendo a la economía mexicana. Afortunadamente ya empezó el presidente Calderón con una decisión muy valiente con el tema de Luz y Fuerza del Centro, que, como tú bien sabes, era una empresa que pues estaba impidiendo la competitividad del país. Yo creo que eso fue un gran avance y hay que seguir por esa ruta, hacer todo lo posible porque la economía crezca lo más pronto posible. Por el lado de la política social, fortaleceremos estos programas, fortaleceremos programas donde también hay una relación muy clara entre política económica y política social, programas de capacitación, programas de autogestión, programas de opciones productivas, programas de microcréditos, programas como el de estancias infantiles, Oscar Mario, que le permiten a las mujeres conseguir un trabajo, conservar un trabajo, fortalecer su ingreso mientras tienen a sus hijos en un lugar seguro. Entonces nosotros seguiremos con nuestra agenda de programas sociales que vinculan a los mexicanos más pobres con la oportunidad de tener un trabajo y al mismo tiempo programas que están invirtiendo en el futuro, en la educación, en la salud, en la nutrición de estos mexicanos. Bueno, ¿en qué medida se reforzarán las políticas públicas de asistencia social el año entrante, señor secretario, sobre todo atendiendo a los recursos presupuestarios disponibles? Mario, yo diría que el presupuesto social es equivalente al que tuvimos el año pasado, está fortalecido en 2 rubros. Uno de ellos es el programa de empleo temporal, que nos va a ayudar a mitigar la caída en el ingreso de las familias más pobres el año entrante, donde todavía se va a sentir, y el segundo, vamos a ampliar el programa Oportunidades. Vamos a ampliar en 1 millón de familias la cobertura del programa Oportunidades. Si bien no va a ser suficiente, no es lo que solicitamos al Congreso. El presidente Calderón empleó una propuesta donde se solicitaba la ampliación para 1.300.000 familias. No fue posible que se ampliara en su totalidad la propuesta.
vamos a tener que ampliar únicamente en 1 millón de familias, pero bueno, estiraremos la cobija, haremos rendir el dinero todo lo que se pueda y trataremos de aumentar la cobertura todo lo que se pueda. ¿Cuál sería su mensaje para los señores legisladores para que el próximo año pues estén mucho más conscientes de lo que usted señala, señor secretario? Yo creo, Oscar Mario, que todo mundo en este momento es un momento definitorio para el país. Estamos saliendo de una crisis económica, del esfuerzo y de la responsabilidad con la que actuemos todos va a depender si México crece al 3% o crece al 5%. Entonces, que todo mundo asuma su responsabilidad, que se dé cuenta de la responsabilidad que tiene sobre sus espaldas y todos reflexionemos qué es lo que necesita México en el largo plazo y actuemos en consecuencia, Oscar Mario. ¿Cuál será su respuesta para quienes dicen que hay peligro de inestabilidad por este gigantesco problema de pobreza en nuestro país, señor secretario? Oscar Mario, yo te diría que no, yo no veo un problema de estallido social. Si bien tenemos un retroceso, hay 5 millones, casi 6 millones más de mexicanos en condiciones de pobreza, pues regresamos a los niveles de pobreza que teníamos en el año 2005, algo que es muy lamentable, muy grave para nosotros, porque México es un país donde nos cuesta avanzar mucho trabajo. Cada vez que pretendemos hacer un avance es muy costoso para México, y entonces retroceder 2 años es muy grave. Pero bueno, en términos del contexto en el que me haces la pregunta, pues en 2005 yo tampoco sentía que hubiera riesgo de estallido social, que eran las condiciones de pobreza que tenemos actualmente. Entonces yo no veo ningún problema de ese tipo. Bueno, decía el señor presidente, y con toda razón, que la caída tan fuerte de México fue por la alta dependencia de Estados Unidos o con Estados Unidos. Se requiere entonces avanzar mucho en la parte energética, en la parte laboral, en la parte fiscal, señor secretario. Yo creo que sí, Oscar Mario, yo creo que todo el mundo tiene clara la agenda. Yo creo que habrá que ver cómo empieza a funcionar Pemex con los nuevos contratos incentivados, ojalá funcionen bien, pero si no es suficiente, yo creo que habrá que regresar al Congreso y volver a hacer el planteamiento de que necesitamos un Pemex que verdaderamente sea una empresa petrolera, pero para eso habrá que esperar, habrá que ver los frutos de la reforma que se hizo el año pasado. Evidentemente es necesaria una reforma laboral que minimice los costos para los empresarios y se pueda generar una mayor cantidad de empleo. En fin, yo creo que la agenda está puesta sobre la mesa, todo el mundo la conoce, existe ya un diagnóstico de muchas cosas y ojalá todos actuemos con responsabilidad, Oscar Mario. ¿Cuál sería su mensaje para todos aquellos que se encuentran pues en la desesperanza y desesperación, señor secretario? Oscar Mario, decirles que estamos haciendo todo lo posible más allá de nuestras capacidades para remediar esta situación, para mitigar esta situación, que existen ya señales esperanzadoras de que la economía mexicana va a empezar a mejorar, que va a empezar a haber generación de empleos, que va a haber dinero circulando otra vez en las calles, en los comercios, que va en los barrios, y bueno, México es un país muy solidario, nos ha costado mucho esfuerzo, y bueno, ya se ve la luz al final del túnel, Oscar Mario. Señor secretario de Desarrollo Social, don Ernesto Cordero, le envío un saludo y muchas gracias por su tiempo. Oscar Mario, te agradezco mucho. Gracias.